mujeres matemáticas más sensacionales que tenemos es Laura Ortiz, y da unas pláticas maravillosas, además es de las más apasionadas que yo conozco. Eso sí, eso no vas a decir que no, Laura. Pero bueno, pues muchísimas gracias a Laura por aceptar dar esta plática, y pues empezamos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Voy a, agradecer la invitación a este evento. Al final quiero decir algo al respecto, pero primero pues vamos a ir a la charla de matemáticas. Entonces, la idea es presentar dos actores y hacerlos interactuar entre sí. Entonces, los dos actores van a ser para nosotros lo que llamamos FDB, que es una foliación, ahorita explico todo, foliación por curvas. Todo el tiempo vamos a estar trabajando en una vecindad del origen de C2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una foliación por curvas está inducida por una ecuación diferencial. La voy a escribir de esta manera, de x1 en dt de x2. Esto es un campo de vectores en x1, x2, y vamos a escribirlo de una vez de esta manera para después evitar escribir más. Pn de x1, x2, más términos de orden superior, coma, qn de x1, x2, más términos de orden superior, donde pj y qj son polinomios homogéneos. De grado j. Y estaremos trabajando con cosas que no tienen parte lineal. ¿Sí? Entonces tenemos un punto singular del campo vectorial, o sea, el campo vectorial se va a anular en el origen y alrededor del origen, la expansión en serie de potencias, esta expansión la vamos a suponer como analítica, entonces va a ser una foliación y vamos a poner aquí analítica, ¿sí? Inducida por una ecuación diferencial que es analítica. ¿Está bien? Entonces es una foliación analítica, y una foliación analítica significa una partición de mi espacio por curvas. ¿Esas curvas qué son? Son las curvas solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Que están parametrizadas por la variable t, donde t, entonces tenemos como un actor, tenemos esta foliación, tenemos el plano, y ese plano está cubierto, lleno todo de curvas. Tenemos un punto singular que es el origen, ¿sí? Y estas curvas están parametrizadas por t, pero la t es compleja. Entonces, t está en C. Y eso significa que esas curvas que estoy dibujando así como rayitas, en realidad son superficies. Entonces nos está interesando ver cómo son esa partición de una vecindad del origen en C2 por curvas que tienen la particularidad de que comparten aquí un punto singular, ¿sí? Algunas pasan por él como curvas y otras no. Entonces, ya, uno de los actores. El otro actor es las curvas, una familia de curvas
familia de curvas, CJ, J igual a 1 hasta M, una familia de curvas que vamos a pedir que sean transversales 2 a 2 y que sean suaves. Entonces, lo que estamos teniendo es simplemente curvas, un número finito de curvas que cruzan en un único punto. Estas curvas también van a estar en una vecindad del origen y vamos a suponer que son curvas analíticas. Entonces, siempre que yo diga analítico, bueno, todo esto va a ser analítico, ¿no? Todo. Y eso significa que tiene expansión en serie de potencias convergente. ¿Sí? No hay más, no hay más secreto. Entonces, estos son nuestros dos actores y la idea es ver cómo interactúan entre ellos. Al lado de estos dos actores hay dos problemas de los años 70, uno y otro, y que son inspiradores de mucha matemática que se ha hecho desde entonces. Uno de ellos es el conocido como el problema de Thom para foliaciones. Y en ese problema, lo que pregunta Thom es encontrar los invariantes de clasificación analítica para ecuaciones diferenciales con punto singular degenerado en C2,0. Es decir, ecuaciones de este estilo, ¿no? Entonces queremos encontrar cuáles son los elementos que las clasifican de manera única bajo equivalencia analítica. ¿Qué significa equivalencia analítica? Significa que dos foliaciones F, B y FW son analíticamente equivalentes, ¿sí? Si encontramos una transformación que lleva las curvas de uno en las curvas del otro de manera analítica, ¿sí? Sin tomar en cuenta, vamos a llamar orbital. Bueno, foliaciones, sí, ya son foliaciones, no son soluciones. Está bien, curvas, ¿sí? Entonces, si puedo llevar curvas dadas por un campo vectorial en las curvas definidas por el otro campo vectorial de manera analítica, ¿ok? ¿Sí? No me importa la parametrización que dé la ecuación diferencial, sino curvas en curvas, ¿sí? Entonces, sí existe H de C2, 0 en sí mismo, tal que para toda hoja L que pasa por P en la foliación B, H de LP es una hoja que pasa por HP y esta hoja está en la foliación W. ¿Sí? Van hojas en hojas. ¿Está bien? Curvas en curvas. De manera analítica. Nosotros estaremos siempre trabajando, desde ahorita lo digo, con una H que tiene parte lineal de identidad. A eso se le llama equivalencia analítica estricta. Lo digo una vez y después ya le voy a llamar equivalencia analítica, ¿no? Para no estar acarreando notación. Entonces, el problema de Thom que planteó Thom fue encontrar estos invariantes, sugirió unos invariantes que
en un rato voy a comentar, pero no fueron. ¿Sí? No fueron. Tom era una persona de una intuición muy desarrollada, muy geométrico, y como tal pensó de manera bastante clara qué podían ser. Una parte estuvo bien, la otra no necesariamente. ¿Sí? No tiene por qué ser cierta de esos invariantes que él sugirió. Ahora, con respecto a este segundo actor, tenemos a Zariski. También en los 70s, Zariski se plantea el problema de la clasificación analítica de curvas analíticas en una vecindad del origen, no de foliaciones, como estoy diciendo aquí, sino un número finito de curvas que no necesariamente se tienen que intersecar transversalmente, como estoy pidiendo aquí, sino en general, ¿no? Entonces, dio algunas directrices, algunas maneras perdón, estoy olvidando, con un tipo topológico fijo. Es decir, hay que clasificar las curvas que sabemos que caen en la misma bolsa en la clasificación topológica, o sea, tienen el mismo tipo topológico, pero difieren analíticamente. O sea, ¿cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Cómo sé quiénes son? Eso es lo que Zariski se preguntó. Entonces, clasificación de curvas. Aquí todo tendría yo que estar diciendo gérmenes de curvas, o sea, todo sucede en una vecindad del origen. Pero voy a poner curvas analíticas. Clasificación de curvas, clasificación analítica, de curvas analíticas que comparten el mismo tipo topológico. ¿Okay? Entonces, esos son los dos problemas que inspiran todo lo que voy a decir, y bueno, y otras muchas cosas que están por hacer. Pero eso es lo que nos va a entretener. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho al respecto? En 2011, Abramo Jeffes y Marcelo Hernández dieron la clasificación topológica de curvas, o sea, la encontraron, pero cuando se tiene una única rama. Esa rama puede ser complicada, ramas son, aquí tengo esta unión, ¿sí? Y cada una es una rama. A ver, cada una de estas es una CI, ¿sí? Entonces, Abramo Jeffes y Marcelo Hernández, con S, no me estoy equivocando, así es, dan en 2011 una clasificación de curvas de una sola rama, ¿sí? Bien. Y después, antes más bien, mucho antes, Granger, lo que obtiene es una clasificación de curvas, y esto es en 1979, si no me estoy equivocando, una clasificación de curvas justo con estas características, clasificación analítica. O sea, él sí la da, clasifica estas curvas, pero tienen la particularidad de ser curvas sencillas, transversales 2 a 2. ¿Está bien? Entonces, esto para este caso sí que lo tenemos.
Y con lo que respecta a los invariantes de Thom, en un trabajo con Ernesto Rosales y Sergei Voronin, lo que obtuvimos en su momento fueron para campos vectoriales genéricos, obtuvimos los invariantes de Thom, de ellos voy a hablar en un momentito. Entonces, para dos casos que ahorita voy a mencionar. Entonces, hay una parte en esos invariantes que es incómoda. Hay unos invariantes funcionales y unos invariantes paramétricos, y la parte funcional es muy geométrica, la podemos entender bien, y la parte paramétrica, que es un número finito de constantes, no sabemos su interpretación geométrica. Y entonces eso nos pone de muchos nervios a los que nos gusta la geometría. Entonces, tener un objeto que está ahí y que sentimos que hay que rascarle la geometría, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos poniendo las cosas a andar. La idea es jugar con esos dos actores y ver hasta dónde se puede empujar las ideas. Entonces, voy a tomar la ecuación diferencial tal como la puse. Entonces, tenemos la, ¿cómo se las pongo? De x en dt, dy en dt. Vamos a poner Pn de xy más términos de orden, coma, Qn de xy más términos de orden superior, del mismo modo que lo escribí allí. ¿Sí? Ay, puse x1, x2. Bueno, xy, ya. Bien. Entonces, vamos a definir, estos son los términos homogéneos, son polinomios homogéneos, y son de los más pequeños, ¿sí? Se le llama la parte principal. Entonces, en función de la parte principal, vamos a definir Rn más 1, un polinomio de grado n más 1, que no es otra cosa que poner x qn menos y pn. ¿Sí? Entonces, definimos así, y vamos a trabajar con dos casos. El primer caso es cuando esta Rn más 1, que es un polinomio, no es idénticamente cero. ¿Sí? Entonces vamos a pedir que este caso sea no idénticamente cero, y eso caracteriza a lo que se conoce como el caso no dicrítico. ¿Sí? El otro caso es el caso dicrítico, que voy a mirar en la otra parte. Entonces, Rn más 1. Rn más 1 idénticamente 0 sería el caso dicrítico. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos hacer, a ver, voy a hacer los dibujos y después voy al resultado principal. El caso no dicrítico tiene una característica que es: tengo un punto singular, tengo las soluciones que llegan a ese punto singular, un número finito de ellas llega al punto singular, y las otras se acercan tanto como se quiera, pero nunca llegan. ¿Okay? El caso no dicrítico se ve así. Y el caso dicrítico es muy especial. Vamos a ver si me sale más o menos bien. Sería así. Y aquí un punto singular,
y una solución aquí que es muy especial. ¿Sí? Las otras soluciones vienen aquí y hacen así un lacito y un lacito. Todas las demás se están enlazando. Podría haber otra curva como las amarillas. Ahorita estoy poniendo el caso más fácil de dibujar. Ese sería el caso dicrítico. Entonces, ¿qué es lo que es el resultado que quisiera yo compartirles y explicarles por qué? ¿Por qué es que es un resultado que me parece que apunta en buen sentido para entender la geometría de estos problemas? Es un teorema que está aquí, Jessica Jaures, junto conmigo, donde yo actué prácticamente como alumna de Jessica, y que dice lo siguiente. Voy a tomar solamente un enunciado, el más sencillo de dar, y es, a ver, cualquier clase analítica de curvas es C I igual a 1 hasta N de curvas C I CJ transversales. Bueno, con ramas, vamos a llamarla ya, con ramas transversales. Dos a dos. Eso significa no comparten tangencia, ¿sí? O sea, cruzan todas bien. Son realizables como curvas invariantes de alguna foliación dicrítica apropiada, con involuciones preestablecidas. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, voy a nada más a desentrañar qué es eso de las involuciones, porque si no los voy a dejar como fuera de juego. Cuando analizamos las ecuaciones diferenciales y tienen parte lineal, hay teoremas como el teorema de Poincaré, que nos permite llevar a los campos vectoriales, en algunos casos, a su parte lineal, analizar la parte lineal y se acabó. Pero cuando no hay parte lineal, ver cómo se comportan requiere de un procedimiento que se le llama resolver las singularidades, explotarlas, muchos le llaman el blow up, y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es? Fíjense, la idea es muy simple. Si yo tengo algo que está complicado y lo quiero analizar, en lugar de analizarlo directamente, lo que hago es torcer el espacio donde se vive, ¿sí? Y que de modo tal que en ese espacio retorcido el punto que estaba mal portado se vea bien, se vea sencillo, o se vea como un conjunto de puntos sencillos. Esa es la idea clave. Entonces, aquí lo que estamos pensando
es que vamos a hacer una explosión de singularidades, que si estas son las coordenadas x, y, en estas coordenadas serán las coordenadas x, u, y tenemos una proyección pi. Y esta proyección lo que nos dice es que y es igual a u por x. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven esta relación, lo que estamos cambiando en las coordenadas x, u es, en lugar de x, y, voy a ver x y la pendiente. ¿Sí? La u es la pendiente, y entre x. Y eso lo que está diciendo es, la atención la estamos fijando justamente en la manera en la que llegan las curvas al punto singular. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que, bueno, esta transformación se porta mal, vista de aquí para acá en el origen, porque tenemos y entre x, entonces necesitamos otras cartas, no voy a hablar de ellas, simplemente lo que voy a hacer es construir el objeto, que es el punto, se cambia. Si estamos en los reales es un círculo, si estamos en los complejos es una esfera. Entonces se cambia por una esfera, ¿sí? Tenemos estas líneas de aquí, que son, fíjense, ahorita va a quedar claro. Tenemos estas líneas, ¿sí? Si tuviera otro de estos sería otra línea ahí, ¿no? Pero está lleno de estas líneas. Pero hay una línea que es la amarilla. A ver, ¿cómo hay que pensarlo? Piensen que esto es una agujeta. Cuando yo proyecto, esto se contrae. Y por eso se hace, todo lo que está en rojo se va a un punto. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que se hace una bolsita como aquí. ¿Sí lo ven? Esa es la idea. Entonces, a la que no le pasa eso es a la amarilla. Ahí no hay bolsita. Lo que hay es una curva aquí tangente. ¿Sí? ¿Bien? Y entonces, a esta curva le vamos a llamar tangente en QJ. Entonces, esta línea que pasa por aquí, la línea con etiqueta QJ, que no es otra cosa que Y igual a QJ por X. ¿Sí? Y podría tener puntos de ese estilo, ¿sí? Q puntos de tangencia. Entonces, este dibujo estaría más complicado. Pero ahora fíjense lo que pasa, que es fantástico. Estas líneas de aquí, que son tangentes, líneas, dije, ¿no? Las tangentes, ¿sí? La puedo llamar LR estrella, van a cruzar el origen. Y eso significa que aquí llegan con tangente R y aquí con tangente R estrella. ¿Sí? Ahora vamos a quitar toda la basura y quedémonos solamente con la esfera. Observen que hay una involución. Hay una involución que me lleva a R en R estrella. ¿Está bien? O sea, hay una definida una involución IR que me lleva, perdón, IJ, porque estoy en la J-ésima, ¿no? Entonces, IJ me lleva a R en R estrella. ¿Sí? Y eso es algo que solamente se da en la esfera. Es independiente de lo que esté pasando afuera de la esfera. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando yo digo esto con involuciones preestablecidas, es que uno da las involuciones que deben de satisfacerse y en la foliación dicrítica, y uno puede realizar la clase analítica de curvas con esas características en una foliación. O sea, hay una foliación que las contiene. Eso es lo que es muy lindo. Ustedes dan unas curvas y esas curvas se les puede decir, ay, mira, tus curvas están, y su clase analítica están metidas en esta foliación dicrítica. ¿Ok? Ahorita voy a decir para qué sirve eso, pero vamos despacio.
Bien, entonces, una de las cosas que se pudieron probar con Ernesto Rosales y Sergei Voronin, a ver, Rosales y Voronin, lo que pudimos ver es que en 2005 vimos que los invariantes analíticos que clasifican a estas foliaciones dicríticas están dados por, una vez que uno fijó la parte principal, ya fijamos estos polinomios homogéneos, los Pn y Qn nada más. Una vez fijos esos, queremos ver cuál es la clase analítica. Y entonces lo que se obtiene, no voy a poner fórmulas, se obtiene un número finito de parámetros, 6J, ¿sí? Que tienen que ver, para los que tienen una idea, con la forma normal, formal de las ecuaciones dicríticas. Ya. Y las involuciones que se obtienen, el conjunto de involuciones que se obtienen, ¿sí? Sí. El conjunto de involuciones que se obtienen con una parametrización que es importante. No voy a abundar en ello. Y a estos les vamos a llamar tau de B porque vienen del campo vectorial. Entonces, los invariantes de TOM, de clasificación analítica, son unos invariantes funcionales, que son las involuciones, son funciones, y unos invariantes que son una cantidad finita de ellos, son invariantes paramétricos. Entonces, si yo estaba aquí trabajando, déjenme poner RM, si estábamos trabajando campos vectoriales que empezaban con... Entonces, vamos a tener que alfa M es justamente el número de invariantes de Cs y Js, ¿sí? De la parametrización finita. Y estos son M por M menos 1 entre 2 más 1. ¿Sí? Entonces son unas constantes. El problema es que no tenían ni la más pálida idea de qué significan geométricamente. Y nosotros quisiéramos saber qué significan geométricamente. Entonces, ahora me paso para acá. Ay, a estos mejor los llamamos betas. Estoy acostumbrada a llamarle alfa a los de allá. Bien. En este caso, el comportamiento es completamente distinto. Aquí, fíjense, allá todas las curvas pasan por el origen, todas las curvas tocan el origen, ¿sí? Y entonces todas las curvas cruzan, o por lo menos son tangentes. Acá no. Acá solamente un número finito de curvas, ojo, un número finito de curvas, aquello de allá, el otro actor, cruzan el origen. Entonces, ¿cómo se ven las cosas? Aquí está la proyección. Hacemos la expresión. Uy. Ok, hacemos la explosión. Tenemos, ahora sí me conviene dibujar una esfera, ¿no? Y tenemos puntos singulares. Vamos a tener un número finito de puntos singulares. Este punto se va a convertir en toda la esfera y hay unos puntos marcados. De hecho, si esto es de grado n, habrá genéricamente, o sea, bajo condiciones genéricas, n más 1 puntos singulares, que en las condiciones del resultado que también se hizo con Ernesto Rosales y Voronin, lo que pedimos es que sean n puntos singulares y que tengan esos puntos singulares parte lineal, que tengan lindas propiedades, o sea, que sea hiperbólica. Todo eso se determina con la parte principal, que es hiperbólica. Y ahora,
Con esos, al tener parte lineal, lo que sucede es que aquí tenemos rectas que sí llegan bien bueno, rectas, curvas, perdón, bueno, rectas ya, que llegan bien, ¿sí? Las llamamos separatrices y esas se van a venir aquí a curvar, ¿sí? Y tenemos también que el resto de las soluciones la dimensión no nos da para dibujar las cosas bien, pero más o menos así nos lo imaginamos. Son superficies que se están enredando alrededor de los puntos singulares. ¿Está bien? Y para esas superficies, para entenderlas, el objeto que se construye es una transversal. Una transversal a la solución, o sea, se basa en la esfera, se pone una transversal, las soluciones cortan, ¿sí? Las soluciones vienen por aquí, ¡pum!, cortan. Y entonces lo que uno hace es así como en variable compleja, uno toma un lazo, y lo que va a hacer es tomar aquí en la transversal un punto, por aquí pasa una solución localmente, y lo que hacemos es, en esta solución vamos a subir este lazo. ¿Está bien? Vamos por aquí, rodeamos, ¿no? Y regresamos. Nada dice, y de hecho, por lo general no pasa, que regresemos al mismo punto. Esa es la monodromía de variable compleja, la típica monodromía de variable compleja. Entonces, a esta transformación, si estamos aquí en el punto PK, a esta transformación la llamaremos delta K, ¿sí? Que son las transformaciones de monodromía, pero son, si se dan cuenta, son transformaciones de la transversal en la transversal, ¿sí? Y según rodee yo otro punto, pues tendré otra transformación. Al final lo que tenemos son transformaciones, o sea, nuevamente funciones, difeomorfismos, de hecho, y tenemos un grupo por la composición. Delta n más 1. Tenemos n más 1 puntos, tenemos n más 1 transformación. Y un grupo generado por la composición. De ese grupo nos podemos fijar en su clase analítica. Es decir, son equivalentes dos grupos, ahora sí, si hay una transformación que me lleva a los generadores del grupo, una transformación analítica que me lleva a los generados en los generadores. Y hago mi paquetito de mi clase de equivalencia, ¿sí? Entonces, este grupo y nuevamente un número finito de parámetros, que no vale la pena ahorita decir de dónde salen, también salen de la forma normal formal, nos definen también a los invariantes de Thom. Cs y Js, y aquí. Entonces, nuevamente nos encontramos con un número finito de invariantes y una colección de funciones que son invariantes. Y eso clasifica, ¿sí? Estos son lo que clasifica a las foliaciones desde el punto de vista analítico. El número de estos invariantes son alfa igual a n menos 2 por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Y nuevamente, con Ernesto y con Sergey, teníamos la frustración de que no sabíamos qué significaban, qué eran. Y es ahí donde llega Jessica. Y entonces Jessica lo que hace es fijarse en el trabajo de Granger y analizarlo con puntos y comas y mirar estos resultados que se tenían. Y lo que observa
Ese día casi muero de infarto. De emoción. De emoción. Lo que observa Jessica es que si juntamos alfa, ay, esto es demasiado bonito, voy a ponerlo en un rincón, aquí, juntamos alfa más beta, esto no es otra cosa que el número de invariantes analíticos en el sentido de Granger de 2n menos 1 curvas. De 2n menos 1 curvas. ¿Sí? Es una maravilla, porque uno dice, espera, pero ¿dónde están esas curvas? ¿No? ¿Dónde están esas curvas? Entonces, a ver, va. Cuando hicimos ambos trabajos, nos encontramos con la necesidad de hacer lo siguiente, fíjense. Teníamos la esfera, ahora sí la voy a dibujar planita. Teníamos la esfera, teníamos los puntos singulares, los voy a dibujar aquí en la orillita para que no me estorben. ¿Sí? Las transversales, bueno, las separatrices que se llaman, ¿sí? Que son las curvas que sí se van al origen. Y las soluciones que ahora dibujo así para no meterme en mucho lío. ¿No? Y queríamos ver, dado esto, cuándo dos ecuaciones son analíticamente equivalentes. Entonces, para hacerlo, lo que había que hacer era fijarse en lo que sucedía localmente alrededor de los puntos singulares y después ir pasando la información de un punto singular a otro. ¿Cómo pasábamos la información de un punto singular a otro? Nosotros definimos una transversal, ¿no? Y sobre esa transversal estábamos haciendo la monodromía. Pero nosotros queremos pasarlo por todos sitios en la esfera. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que se ocurre es hacer una foliación dicrítica, es decir, llenarse de curvas transversales que incluyan a las separatrices, ¿sí? Y ahí ya la están conteniendo a las separatrices, ¿sí? Pero no es tan bella la vida, bueno, sí, porque así se vuelve interesante. El hecho es que nunca se puede, bueno, solo en los casos más sencillos, en el primero, se puede poner una foliación dicrítica, toda dicrítica. Siempre aparece una tangencia. Entonces, nos encontramos con un problema de tener tangencias. Entonces, no lográbamos hacer una foliación que todo atravesara. Siempre había tangencias. ¿Sí? Así. Y cuando hay tangencias y se tienen dos foliaciones así interactuando, sucede algo muy lindo, que es, a ver, voy a poner aquí. ¿Se dan cuenta que otra más? Estas curvas se tocan, comparten puntos, ¿sí? Intersecan las hojas de la foliación dicrítica y de la no dicrítica. Y entonces se forman unas curvas que se conocen como curvas polares. Aquí, curvas polares. Estas curvas polares se pueden realizar, y son las que permiten, analizando la dinámica de lo que sucede aquí, permiten dar estos resultados. Aquí pasa al revés. Aquí lo que sucede es que tenemos tenemos aquellas tangencias. Ahora es la dicrítica la que está hoy, la dicrítica la que está dada. Esta está dada. Y nos tenemos que agenciar una foliación
que sea no dicrítica para ayudarnos a analizar las cosas. Porque todo lo que sucede fuera de las tangencias es fácil de analizar, se puede rectificar, está muy fácil. Pero cuando ya hay una tangencia hay un problema, y está el problema de las involuciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se construye una foliación, en este caso se construye una muy sencilla, ¿no? Solamente lo rebelde aquí, ¿no? En el infinito. Y nuevamente aparecen curvas polares. Entonces eso nos dio una sensación de que no se podían analizar de manera independiente unas y otras, que las teníamos que poner comunicándose una con otra, las foliaciones dicríticas y las no dicríticas, para que estas curvas nos diesen alguna información. Pero estas curvas, todavía no está resuelto, estas curvas tienen invariantes analíticos, ¿sí? Entonces, uno tendría que escoger n más 2 curvas. Tom lo que sugirió es que los invariantes eran lo que he llamado separatrices. No, no son las separatrices. Están faltando parámetros. ¿Cómo conseguimos más parámetros? Curvas polares. Exactamente, curvas polares. ¿Cuántas? Pues aquí ya Jessica logró el número adecuado, y el número adecuado es tener n curvas que cruzan bien y n menos 3 curvas que cruzan tangentes, ¿sí? que tienen una tangencia de foliación dicrítica. Entonces, y de ahí sacar curvas polares. Entonces, no está completamente todavía entendido, no está completamente resuelto, pero este paso de este teorema que nos permite decir, sí, mira, tú me das las curvas con estas características, ¿no? Y yo te las monto, ellas y su clase analítica, en una foliación dicrítica, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, el poderlas tener ahí montadas y después pues, mirar que en efecto, y eso está faltando, mirar que en efecto podemos escoger las ideales. Las separatrices no funcionan, no van a funcionar. Necesitamos polares y ver cómo entran de manera natural. Entonces, eso estaría faltando. Y por otro lado, este teorema permite otra cosa. Nos está dando pie para analizar curvas que son más complicadas. Estas son sencillas, pero la construcción, pero eso ya es volada mía. La construcción daría, según pienso yo, para analizar los casos un poquito más complicados que los de Jeffes y Hernández. O sea, no solo una rama, sino pensar en varias ramas y que alguna de ellas sea complicada, no como en el caso de Granger, ¿sí? Entonces, todo ese trabajo por hacer. Ociel está, un alumno, está mirando justamente la geometría de una sola rama y lo está haciendo mediante un método que aprendimos de Ceci, de unos árboles de Sternbrockot y de unas explosiones de curvas. Entonces, yo creo que eso es todo trabajo por hacer, cosas que están en camino, y a mí me da mucho gusto podérselas platicar. No voy a ir a la demostración, perdóname, Diego, porque sí me gustaría decir algo, ya acabando con esto, pero sin finalizar todavía. Sí me gustaría decir algo que creo que es importante. En esta etapa de la vida, Lucero me entenderá bien, se tiene mucho agradecimiento, a los padres y a los maestros, porque de ellos aprendimos muchísimo. Mucho de lo que somos se lo debemos a ellos.
a los padres, los abuelos, los maestros. Pero al mismo tiempo se tiene mucho agradecimiento a los hijos, a los alumnos, porque de ellos realmente hemos aprendido cosas invaluables, nos han dado verdaderas lecciones de vida. Y en ese sentido es que yo considero que nosotros debemos de asumir y de comprender y disfrutar la formación que hacemos con nuestros alumnos, por supuesto con nuestros hijos, pero otros hijos académicos. Es muy importante vivirla a fondo, es muy importante que les contemos lo que sabemos, que les contemos nuestros sueños, pero también es muy importante escuchar sobre sus sueños, sobre sus perspectivas, sobre sus problemas, sus desvelos. Es una relación invaluable, es una relación que nos enriquece a todos. Y en mi opinión, cuando esa relación se da a fondo, cuando realmente se hace un uno a uno entre sus sueños y los nuestros, es que se puede llegar muy lejos. Para mí, si eso no lo entendemos y no lo vivimos día a día, una reunión como esta, que es una reunión que qué bueno que se dé en todas partes del mundo, bienvenida, pero es una reunión que se quedará corta si nosotros día a día no enseñamos, no compartimos, no disfrutamos, no hacemos una mancuerna con nuestros propios alumnos, porque ahí, justamente ahí, ellos aprenden el respeto entre sí, da igual si es hombre, si es mujer, o sea, ellos aprenden a convivir y a respetarse. En ese sentido, somos muy distintos a una clase por computadora. Hay mucho más. Por computadora se puede dar la información, se puede transmitir la información, pero no la formación. La formación se obtiene en los seminarios, se obtiene en las clases. Hay mucho ahí que no se escribe, pero que está presente. Entonces, es una invitación a todos para que esa parte, ese papel que nos corresponde día a día, lo tomemos a fondo. Y así estas reuniones también tendrán mucho más sentido y con un poco de suerte después ni siquiera hará falta poner acento en ellas, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta rápida? Porque tenemos que seguir. Perdón. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Laura, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la parte humana es fundamental en la enseñanza y sí, las clases, videoconferencias y eso, bueno, puede estar bien, pueden suplir ciertos espacios en determinado momento, pero no hay nada como la relación con los alumnos directa, ¿no? Es muy importante. Bueno, pues gracias por estar aquí. Ahora vamos a seguir con Débora Oliveros, pero está subiendo su conferencia. No sé si, Carlos, no me oyen, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a pasar un videíto que nos prepararon en comunicación del Instituto de Matemáticas. Es súper cortito, en lo que está lista la conferencia de Débora. Pero pues no sé si la van a pasar o no. Bueno, ahí va. Ahí va.